Buenos días, hoy vamos a retomar nuestras sesiones asincrónicas con el ciclo de Krebs. Vamos a revisar aspectos muy generales sobre el ciclo, por ejemplo, dónde ocurre, cuál es su finalidad digamos, o su relación con el metabolismo intermediario, cuáles son las reacciones, cuáles son las enzimas y los sustratos que participan en esta vía, cómo se regula, cómo interactúa con otras rutas y finalmente pues dar respuesta a por qué es que este ciclo se considera una ruta anfibólica. Bueno, entonces para comenzar vamos a definir lo que es el ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, ¿verdad? En la que se realiza la oxidación de carbohidratos, de ácidos grasos, aminoácidos, ¿cierto? Para producir CO2 y agua y pues por supuesto energía y elementos reductores. ¿Listo? El ciclo de Krebs también es llamado ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una serie de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias. Esto significa que el ciclo de Krebs se da en condiciones aerobias. Entonces recordemos este cuadrito donde relacionábamos la respiración celular. Recuerden que la respiración celular está conformada por tres etapas importantes. Una, que es la producción de acetil-CoA, ¿no es cierto? A partir de los biocombustibles, bien sea glucosa, ácidos grasos o aminoácidos. La segunda es la oxidación de ese acetil-CoA que ocurre en la mitocondria, chicos, por favor, no lo olviden. La oxidación del acetil-CoA es lo mismo que conocemos como ciclo de Krebs. Y finalmente tenemos que la fosforilación oxidativa. ¿Listo? Recuerden, el ciclo de Krebs es un proceso, ¿cierto? Es el proceso más bien a través del cual se oxida el acetil-CoA. ¿Sí? En la definición anterior hablábamos que era el mecanismo a través del cual se realizaba la oxidación de hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos para producir CO2 y agua. Pues claro, porque fíjense que glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, todos están convergen, ¿no es cierto? O se transforman o se oxidan a acetil-CoA. Y aquí en el ciclo de Krebs, este acetil-CoA se transforma a elementos reductores, que son estos que están aquí, ¿verdad? Representados, que son transportados por el NAD y el FAT. Se genera también energía. Recuerden que aquí se forma un ATP o un GTP, si quieren. Y finalmente todo esto entra a la cadena transportadora de electrones para generar energía, CO2 que está por aquí, ¿cierto? Y agua. Bueno, el ciclo de Krebs es una ruta cíclica, ¿sí? ¿Qué caracteriza una ruta cíclica? Eso lo vimos la clase de introducción al metabolismo, que siempre hay una molécula que se gasta, ¿no es cierto? Hay unos intermediarios que nunca se gastan, nunca se consumen, por decirlo así, y hay unos productos finales. ¿Cuál es esa molécula que se gasta en el ciclo de Krebs? Pues el acetil-CoA, ¿no es cierto? Esa es la molécula que se gasta en el ciclo. ¿Cuáles son las moléculas que se producen? En el ciclo de Krebs se producen tres moléculas de NADH. ¿Mm? También se produce una molécula de FAT, H2, sí que está por aquí. Se produce una molécula de GTP o ATP dependiendo de la célula y se me generan dos moléculas de CO2 producto de la descarboxilación oxidativa que se da en este ciclo. Ese ciclo está constituido por 8 reacciones químicas, chicos, 8 reacciones químicas, ¿sí? De esas 8 reacciones químicas, ¿no es cierto? Las 7 ocurren en la matriz mitocondrial y una ocurre en las crestas mitocondriales. ¿Listo? Pilas con eso. De las 8 reacciones que hacen parte del ciclo de Krebs, 7 ocurren en la matriz mitocondrial y una ocurre en las crestas mitocondriales. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las enzimas que están participando en ese ciclo? Y aquí quiero llamar la atención aquí en el asterisco, ¿cierto? Y es que esas 7 enzimas, ¿no es cierto?, que están haciendo parte de las reacciones que ocurren en la matriz mitocondrial, pues están en la matriz mitocondrial, que son la citrato sintasa, la conitasa, la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la succinilcoenzima sintetasa, la fumarasa y la malato deshidrogenasa.
7 enzimas están en el ciclo, están en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Y hay una, que es la succinato deshirogenasa, que está en las crestas mitocondriales, o en la membrana interna de la mitocondria. Estas, la reacción catalizada por esta enzima, ¿verdad? Pues ocurre en las crestas mitocondriales. Recuerden, 7 enzimas en la matriz y una en las crestas mitocondriales. Si ustedes me dicen que el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, falso, porque no todas las reacciones ocurren en la matriz mitocondrial. Si me dicen que ocurre en la mitocondria, puede ser. Lo que tiene que ser claro es que 7 de las reacciones ocurren en la matriz y una ocurre en las crestas. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la finalidad del metabolismo intermedio? ¿Cuál es la finalidad del ciclo de Krebs en el metabolismo intermediario? ¿Qué creen ustedes que puede ser la finalidad de este ciclo de Krebs? Pues muy fácil, producir energía. Esa es la principal finalidad de este ciclo de Krebs. Además, pues generar precursores para la síntesis de biomoléculas. Por eso es que se considera una vía anfibólica, es decir, que tenemos componentes o reacciones catabólicas, así como reacciones de síntesis o anabólicas. Es decir, que la finalidad del ciclo de Krebs o su relación con el metabolismo intermediario está en que a través de esta ruta se produce energía, ¿cierto? Y además se producen intermediarios que sirven para la síntesis de otras biomoléculas. ¿Cuáles son las reacciones, cuáles son las enzimas y cuáles son los sustratos de esta vía? Ya hemos estado revisando algunos, pero entonces vamos a puntualizar estos 3 aspectos. Primero, ¿cuáles son las reacciones? Ya les dije que son 8 reacciones las que se suceden, ¿verdad? Pero hay unas que se repiten. Entonces podríamos decir que existen 6 tipos de reacciones en el ciclo de Krebs. En total son 8, pero hay 2 que se repiten. Entonces vamos a revisarlas. La primera es una reacción de condensación. Ahora más adelante vamos a detallar en qué consiste cada una de estas reacciones. Entonces, la primera es una reacción de condensación, que es el paso de, o más bien, la formación de citrato por la condensación del oxalacetato y el acetil-CoA que está entrando al ciclo. ¿Listo? La segunda es una reacción de deshidratación. Es el paso de citrato a isocitrato. Aquí hay una deshidratación. Hay otra reacción que es una hidratación y aquí pongo un asterisco porque del paso de citrato a isocitrato, aquí está para que no se me confundan, el paso de citrato que está acá hacia isocitrato, digamos que hay otra reacción donde ocurre también una hidratación, pero al final el agua que se está perdiendo en esta hidratación se reincorpora a la estructura, ¿cierto? Y finalmente pues se transforma a isocitrato. Hay otra tercera reacción que es una cuarta reacción que es una descarboxilación oxidativa y fíjense que aquí ocurren 2 reacciones de descarboxilación oxidativa y es donde se pierden esos CO2 que vimos en la diapositiva anterior. Hay un quinto tipo de reacción que es una fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Que es esta que está ocurriendo aquí. El paso de succinil-CoA a succinato genera una fosforilación a nivel de sustrato donde se produce GTP o ATP dependiendo de la célula y hay una deshidrogenación, que es esta última que está aquí, para que lo revisen. Entonces, si ustedes se dan cuenta y analizan esta gráfica con detenimiento, entonces aquí tenemos la reacción de condensación, aquí tenemos la reacción de deshidratación, que tenemos aquí, tenemos una reacción de hidratación que está por aquí, y por aquí hay otra reacción de hidratación para que lo revisen. Hay una descarboxilación oxidativa, que son estas que están por aquí. Aquí hay una descarboxilación oxidativa, aquí está la otra. Aquí está la fosforilación a nivel de sustrato y aquí hay una deshidrogenación que también ocurre 2 veces. Entonces, como les digo, hay varias reacciones que se repiten dentro del ciclo de Krebs, pero en total pues se mencionan que son 8 reacciones. ¿Listo? 8 reacciones catalizadas por 8 enzimas diferentes, donde necesitaremos 8 sustratos y por ende tendremos 8 productos. Aquí están nuevamente todas las enzimas para que ustedes las revisen y las anoten allá en su cuadrito. La citrato sintasa, la conitasa,
la isocitrato deshidrogenasa, alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Todo lo que termine en asa son las enzimas. ¿Listo? Ahora vamos a revisar los intermediarios o los sustratos que hacen parte de este ciclo. El primero y el más importante pues es el acetil-CoA, que es la molécula que ingresa y que se gasta durante el ciclo. Está el citrato, está el isocitrato, el alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. Eso, es decir, yo estoy pasando esto muy rápido, ustedes lo que tienen que hacer es completar allá su cuadrito y tratar de identificar la enzima, identificar el sustrato, identificar por supuesto los productos finales del ciclo, que ya los he mencionado pero los vuelvo a repetir. ¿Cuáles son esos productos finales del ciclo? Aquí hay un NADH, ¿no es cierto? Que en general se producen 3, o en total más bien se producen 3 NADH, se producen 2 CO2, se genera aquí una molécula de GTP o ATP y se genera una molécula de FAH2. Esto no se puede olvidar. Por aquí, que está fuera del ciclo, se genera un CoA para que lo tengamos en cuenta para el balance neto de la reacción o del ciclo. Bueno, vamos a empezar a revisar cada una de estas reacciones, como entendiendo cómo ocurren y identificando pues el sustrato, identificando la enzima, identificando el producto. ¿Listo? Entonces la primera reacción es una reacción de condensación, como ya lo vimos, y pues básicamente lo que se busca en esta reacción es formar el citrato. ¿Cómo se forma el citrato? O cuáles son más bien los sustratos a partir de los cuales se forma el citrato. Entonces partimos de acetil-CoA, una molécula de acetil-CoA, una molécula de oxalacetato, que serían los sustratos. La enzima es la citrato sintasa y el producto pues es el citrato, ¿sí? Síntesis de citrato a partir de acetil-CoA y oxalacetato. Es una reacción que es irreversible, es decir, no hay chance de que el citrato se me convierta otra vez a acetil-CoA y oxalacetato, nunca jamás en la vida, listo, eso no pasa. Es una reacción termodinámicamente favorable, fíjense la energía que se libera con la formación de este citrato. Esa energía se libera porque este enlace que está formando digamos, CoA, que está unido por un enlace diol, ¿m? Es un enlace altamente energético. Recuerda que lo vimos cuando vimos bioenergética y ATP. Ahí estaba el acetil-CoA de últimas en el cuadrito amarillo, nuestro famoso cuadrito amarillo. Y es, digamos que este sustrato tiene un alto potencial de transferencia, ¿cierto? De grupos. Y eso favorece que esta reacción sea termodinámicamente, pues, digamos, muy activa, ¿cierto? Que tengamos unos delta Gs relativamente grandes. ¿Listo? Eh, bueno, eso es como lo más importante de esta primera reacción. La segunda reacción es una reacción de deshidratación, ¿m? E hidratación. Están incluidas en la misma reacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el agua que se pierde en una primera reacción catalizada por la conitasa, ¿m? Entonces fíjense que aquí el citrato, que es nuestro sustrato, es reconocido por la conitasa le roba aquí este hidrógeno y este OH, lo libera en forma de agua, pero fíjense que el producto que se me genera es un cisaconitato. Este cisaconitato es muy inestable, no se separa de la enzima y entonces aquí llega nuevamente la conitasa y le incorpora nuevamente esa molécula de agua, ¿cierto? Y lo transforma a isocitrato. Esta conitasa es una liasa, ¿cierto? Transforma el citrato a isocitrato. Pues para que lo tengan presente. Este enlace que se formó aquí como intermediario, como producto intermediario, se rompe, ¿no es cierto? Y nuevamente se incorpora el agua, pero entonces fíjense que aquí el OH que estaba acá, ¿cierto? Ya no está ahí, sino que está acá en el carbono 3, ¿listo? Para que lo tengan presente. Bueno, esta es una reacción que requiere energía, fíjense, tiene un delta G positivo para que lo tengan presente. Listo, la tercera reacción es una descarboxilación oxidativa, está siendo catalizada por una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa. Aquí ocurren dos cosas importantes, una descarboxilación, ¿cierto? Es decir, aquí sale el primer CO2 y también aparece nuestro primer NADH+. ¿Mm? ¿Cuál es el sustrato de la reacción? El isocitrato que generamos en la reacción anterior, ¿no es cierto?
La enzima, como ya lo mencioné, es la isocitrato deshidrogenasa. Y esa isocitrato deshidrogenasa tiene como cofactor o NAT o NADP. ¿De qué depende el uno o el otro? También de las células donde se está realizando la reacción. Por ejemplo, si la reacción está dándose en el músculo, predomina el NADH. Pero si la reacción está siendo dada o se está presentando, se está dando en el hígado, por ejemplo, quien predomina es la enzima con el cofactor NADP. ¿Sí? Entonces todo depende. Pero la mayoría de las células tienen dentro de su estructura la isocitrato deshidrogenasa que usa como cofactor el NADH. Es decir, que esto será lo que con mayor probabilidad se obtiene en esta reacción. ¿Listo? Bueno, eh, aquí, ¿qué es lo importante además de esto? Pues que el isocitrato, que es una estructura de 6 carbonos, se transforma en una estructura de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. Recuerden que hay una descarboxilación, ¿no es cierto? Oxidativa, es decir, que se me genera aquí nuestro primer CO2 y aquí tenemos nuestro primer NAT en la tercera reacción, chicos, en la tercera reacción del paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato. ¿Listo? Bueno, la cuarta reacción pues usa como sustrato el alfa-cetoglutarato, como enzima la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo, y el producto es el succinil-CoA. Y en esta reacción también hay una cosa súper interesante y quiero que lo recuerden y lo tengan presente, y es que este complejo eh, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es igualito o funciona igualito que el complejo piruvato deshidrogenasa. Estructuralmente también tiene 3 subunidades igual que el complejo piruvato deshidrogenasa y también cataliza 3 reacciones. ¿Cuáles son esas 3 reacciones? Primero una descarboxilación, luego una deshidrogenación y finalmente la transferencia de un grupo, ¿cierto?, a coenzima A. Entonces, ¿cuál es el sustrato catalizado por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa? El sustrato sería el alfa-cetoglutarato, ¿no es cierto? Aquí este alfa-cetoglutarato pues es el que pierde este carbono, ¿no es cierto?, en forma de CO2, esa estructura más bien en forma de CO2, y está sufriendo también la deshidrogenación, y está adicionando el succinil a la coenzima A, ¿sí? Que es muy, muy parecido a lo que pasa con la oxidación del piruvato. Aquí de paso repasamos un poquito lo de la oxidación del piruvato. En la oxidación del piruvato es el paso de piruvato a acetil-CoA, recuerden eso, ¿sí? Catalizado por la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa usa como sustrato el piruvato y lo transforma en acetil-CoA. El piruvato pierde un carbono, hay una descarboxilación, luego hay una deshidrogenación y finalmente hay una transferencia del grupo acetil a la coenzima A. En la reacción que cataliza la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el sustrato es el alfa-cetoglutarato. Ese alfa-cetoglutarato se transforma, o más bien cede también o libera un CO2, también sufre una deshidrogenación y aquí el grupo que se transfiere más bien es el succinil, se transfiere a la coenzima A. Chicos, recuerden que la presencia de este enlace es un enlace de alta energía y eso es el que me está proveyendo la energía, ¿no es cierto?, para formar el succinil-CoA a partir del alfa-cetoglutarato. Y es tan grande e importante esa energía que fíjense que el delta G de esta reacción es de menos 33,5 kilojoules por mol. Entonces pilas también con eso, ¿ok? Entonces en esta cuarta reacción, digamos que hay 3 cositas importantes. Primero, que está catalizada por un complejo, ¿cierto? Enzimático, porque hay varias enzimas ahí. El segundo aspecto importante es que pasamos de una estructura de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, a una estructura de 4 carbonos, que es el succinil coenzima A, y por tanto ocurre nuestra segunda descarboxilación. El tercer aspecto importante es que también ocurre una deshidrogenación, ¿no es cierto? Y aquí completaríamos nuestra segunda molécula de NADH. Entonces, pilas con esta reacción, con esta cuarta reacción. ¿Listo? Bueno, la quinta reacción está siendo catalizada por una enzima que se llama sintetasa succinilcoenzima A. Esta sintetasa succinilcoenzima A usa como sustrato pues el succinilcoenzima A y lo transforma a succinato. ¿Listo?
¿Qué le está pasando a este succinilcoenzima A? Pues básicamente lo que está pasando es que se está perdiendo, ¿cierto? Este grupo. Se está perdiendo este grupo, se está rompiendo este enlace tio, ¿cierto? Este enlace tiol, ¿no es cierto? Y adicionalmente, que también es súper, súper clave, aquí es donde ocurre nuestra fosforilación a nivel de sustrato. ¿Listo? La quinta reacción es la reacción donde ocurre la fosforilación a nivel de sustrato en el ciclo de Krebs. ¿Listo? El rompimiento de este enlace tiol, ¿no es cierto?, es el que provee la energía para que esta succinilcoenzima A sea capaz de transferirle un fósforo inorgánico al GDP. Miren tan bonito. Y aquí también se libera CoA, ¿no es cierto?, al medio. Ahora, chicos, aquí hay un poquitico más de detalle de esta reacción, pero yo quiero que quede, o sea, que a ustedes les quede en esta partecita, que la quinta reacción, es decir, que desde la transferencia o la transformación de succinilcoenzima A succinato, ¿sí?, es donde se produce la fosforilación a nivel de sustrato. Aquí lo que estoy tratando de mostrar es cómo es que está participando una histidina, ¿sí?, que funciona como un aminoácido de anclaje. ¿Por qué de anclaje? Porque esta histidina, fíjense que se está como poniendo encima de nuestro sustrato, ¿cierto? Que es el succinil-CoA, después de que ha perdido su grupo CoA, ¿listo? Y luego este sustrato, fíjense que toma el fosfato, pero este fosfato no queda dentro de la estructura, ¿cierto?, sino que lo toma luego aquí la enzima y la enzima luego se lo dona al GTP. Eso es como lo más importante, ¿sí? No, los detalles de esa reacción ustedes los la pueden encontrar en Leninger, ¿sí? Pero aquí, digamos, lo que se visualiza es cómo la enzima es la que está favoreciendo esa transferencia de ese grupo fosfato de un sustrato a otro y al final quien se queda con el ganador, digamos, de la reacción es el GDP porque se convierte en GTP. Eso es como lo más importante. Y aquí vemos nuestra fosforilación a nivel de sustrato. ¿Listo? Bueno, una vez tenemos entonces este succinato listico, es usado por la succinato deshidrogenasa. Esta succinato deshidrogenasa, acuérdense que está ubicada en las crestas mitocondriales, chicos. Es la única reacción que se da en las crestas mitocondriales, no se dan en la matriz mitocondrial. Esta succinato deshidrogenasa es el mismo complejo 2 en la fosforilación oxidativa, para que lo tengan presente. Usa como cofactor FAT. Ese FAT, ¿cierto?, como es una reacción de deshidrogenación que quita hidrógenos, roba hidrógenos, ¿cierto?, pues se reduce a FADH2, recibiendo pues los hidrógenos que han sido donados por el succinato. ¿Listo? Ese succinato, después de esta reacción de deshidrogenación, se transforma a fumarato. ¿Listo? Se transforma a fumarato. Es una reacción que tiene un delta G de 0, es decir, pareciera que estuviera en equilibrio, es una reacción reversible. ¿Listo? Una vez se forma ese fumarato, aquí aparece una fumarasa, reconoce el fumarato, y lo transforma a L-malato, chicos, L-malato. Pilas también con eso. Es una reacción de hidratación. ¿Por qué de hidratación? Se está rompiendo este enlace, este doble enlace, ¿no es cierto?, y se está adicionando agua a la estructura, ¿no es cierto?, que nosotros lo vemos evidenciado, esa formación de agua, bueno, esa incorporación de agua, la vemos evidenciada aquí, ¿sí? El cambio en la estructura se ve aquí. Y es tan importante esta reacción, que hace que este fumarato pierda este doble enlace, se forme aquí un carbono quiral y tenga la oportunidad de formarse L-malato y D-malato. Y aquí también es muy importante lo que les voy a decir, y es que el ciclo continúa solamente a través de la formación de L-malato, ¿sí? Esta reacción es muy estereoespecífica, es decir, la fumarasa es responsable de transformar este fumarato a L-malato, ¿listo? No a otra forma isomérica, no a D-malato, sino a L-malato. Una vez se transforma a L-malato con un delta G de 3.8 kilojoules por mol, un delta G negativo, ¿cierto? Ese malato queda disponible para que lo use la L-malato deshidrogenasa, ¿sí? Que sería nuestra última reacción, la formación de oxalacetato a través de L-malato.
es una reacción de deshidrogenación. Perdemos hidrógenos, robamos hidrógenos de este sustrato para formar oxalacetato. ¿Listo? Recuerden que este oxalacetato es el que luego se une a la acetil-CoA para formar citrato y así se completa el ciclo. ¿Listo? En esta reacción es importante que tengan presente que se genera nuestro tercer NAT, ¿no es cierto? Es una reacción que es termodinámicamente desfavorable, requiere energía, ¿no es cierto? Es fundamental que el sustrato sea L-malato para que se dé. Si ponemos aquí D-malato, perdimos. No hay chance de que la reacción se dé. ¿Listo? Bueno, ya entonces aquí para terminar está el balance de todo lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, por cada molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo, necesitamos 3 NAT, un FAT, un GDP, fósforo inorgánico y agüita, ¿no es cierto? ¿Qué nos produce? 2 moléculas de CO2, que son estas que están aquí, ¿listo? Una molécula de CoA, que es esta que está aquí, es esta que está aquí, ¿listo? 3 moléculas de NADH, que son estas que están aquí, esta y esta, ¿sí? Se libera otra molécula de FADH2, que es esta que está aquí, y tenemos acá nuestro GTP, que es este que está aquí, ¿no es cierto? Y recuerden que puede ser GTP o ATP dependiendo de las células. Este CoA que está aquí se regresa ya a la matriz, o que hay en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Para ser usado, por ejemplo, por la piruvato deshidrogenasa, para sintetizar nuevamente acetil-CoA usando piruvato. Entonces eso, todas las células se reciclan, amigos. Nada se pierde, todo se recicla. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se regula este ciclo? El ciclo de Krebs tiene 4 puntos de regulación, es decir, hay 4 enzimas que están siendo reguladas. De esas 4 enzimas, una enzima está fuera del ciclo, que es la piruvato deshidrogenasa, el complejo piruvato deshidrogenasa, y 3 pues hacen parte del ciclo. Entonces son la citrato deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa y el complejo alfa-acetoclutarato deshidrogenasa. Recuerden que este complejo alfa-acetoclutarato deshidrogenasa es igualitito al complejo deshidrogenasa, el piruvato complejo deshidrogenasa. Son igualitos, ¿sí? Bueno, entonces, expliquemos un poquito, detallemos un poquito más esta diapositiva. Entonces recuerden, 4 puntos de regulación, 3 son del ciclo de Krebs y 1 es básicamente el paso de piruvato a acetil-CoA o la oxidación del piruvato. ¿Por qué la oxidación del piruvato? O más bien, ¿por qué la enzima que cataliza o el complejo enzimático que cataliza la oxidación del piruvato es un punto de regulación? Pues porque si tenemos mucho acetil-CoA, ¿no es cierto? Pues esa es una señal para que la célula oxide ese acetil-CoA, ¿no es cierto? Entonces es como la banderilla de arranque, ciclo de Krebs, ¿listo? Ahora bien, ¿qué me activa esa piruvato deshidrogenasa? Pues concentraciones disminuidas, altas concentraciones de AMP, altas concentraciones de CoA, que adivinen de dónde sale ese CoA, ya se los dije en la diapositiva anterior, altas concentraciones de NAD+, y calcio. Fíjense que el calcio es un intermediario celular que de alguna manera mide la actividad que tienen las células. Entonces, entre más calcio se produce, significa que hay un gasto de energía, que se está acabando la energía, que necesitamos energía. Entonces aquí el calcio funciona como un activador de la piruvato deshidrogenasa. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué me inhibe el ciclo? En este punto, ¿no? En este punto. ¿A qué me inhibe la piruvato deshidrogenasa? Pues altas concentraciones de ATP. Si yo ya tengo mucho ATP, ¿para qué genero más acetil-CoA? ¿Qué otra cosa me lo inhibe? Acetil-CoA. Si ya tengo acetil-CoA, mucho acetil-CoA, pues ¿para qué genero más acetil-CoA? Lo mismo NADH y también la presencia de altas concentraciones de ácidos grasos. ¿Por qué altas concentraciones de ácidos grasos? Porque los ácidos grasos son otra ruta a partir de la cual podemos obtener energía, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido que se siga oxidando el piruvato acetil-CoA cuando se está llegando o estamos obteniendo acetil-CoA por otra ruta. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Una vez entonces tenemos la ruta activa, ¿no es cierto? Porque tenemos bajas concentraciones de AMP o
altas concentraciones de AMP o altas concentraciones de CoA, NAT. Si esto está en altas concentraciones, la ruta continúa, es decir, el acetil-CoA se une con el oxalacetato para producir citrato, que es el primer paso, la condensación de este, eh, o la formación más bien de este citrato por la condensación del acetil-CoA y el oxalacetato. ¿Listo? Ahora, ¿quién me cataliza esto? La citrato sintasa. Esa citrato sintasa, ¿no es cierto? Es una enzima que se activa también por el ADP y se inhibe por el NADH, succinil-CoA, que es un intermediario por aquí, mírenlo, ¿sí? Se inhibe por citrato, tatán, que está por aquí, si ya tengo mucho citrato, ¿para qué producir más citrato? Y también, por supuesto, por el ATP. ¿Mm? Ahora bien, nuestro segundo punto es el isocitrato en el ciclo de Krebs, ¿no? Es el isocitrato de deshidrogenasa. Ese isocitrato de deshidrogenasa se activa también por altas concentraciones de calcio y ADP, ¿listo? Y también se activa más bien se inhibe por altas concentraciones de ATP. Si ya tengo mucho ATP, ¿para qué continuar la ruta si no necesito más energía? Si tengo mucho ADP y mucho calcio, significa que la célula necesita energía, ¿no es cierto? Necesito producir energía y por tanto debe seguir el ciclo. El otro punto es regulado, más bien, el otro punto de regulación es el complejo de deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. El complejo alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. ¿Quién me lo activa? Calcio. ¿Quién me lo inhibe? Succinil-CoA, miren. Succinil-CoA, un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Quién me lo inhibe? NADH. Se está produciendo mucho NADH, mucho NADH, pues no necesitamos más elementos reductores, porque si tenemos muchos elementos reductores, eso al final van a ver transformados en energía en forma de ATP en la oxidación, en la fosforilación oxidativa. Entonces no queremos más eso, se bloquea la ruta, se para la ruta cuando tenemos altas concentraciones de succinil-CoA y de NADH. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿por qué es que se considera que el ciclo de Krebs es una ruta anfibólica? Fácil, chicos. Varios de los intermediarios del ciclo de Krebs, recuerden que los intermediarios son todos los que están haciendo aquí parte del ciclo, ¿cierto? Varios de esos intermediarios pueden ser usados como sustrato para la síntesis de otras biomoléculas. Por ejemplo, el citrato puede ser usado para la síntesis de ácidos grasos y esteroles. El alfa-cetoglutarato puede transformarse a glutamato y ese glutamato puede ser usado para la síntesis de purinas, que son muy importantes en la síntesis de ADN o ácidos nucleicos. Este glutamato también puede ser usado para la síntesis de aminoácidos como la glutamina, la prolina, la arginina. Entonces, fíjense, a partir de este alfa-cetoglutarato puedo sintetizar purinas y puedo sintetizar aminoácidos. El succinil coenzima A puede ser usado para la síntesis de porfirinas, que son muy importantes para proteínas que transportan hemoglobina, ¿no es cierto? Y ya finalmente tenemos aquí el oxalacetato, que digamos que en importancia después del acetil-CoA, este oxalacetato es lo máximo en el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque este oxalacetato es un intermediario bien importante en las rutas del metabolismo de carbohidratos. Los invito a que revisen cómo es que el oxalacetato está participando en la síntesis de glucosa, chicos. Esto está detalladito en la gluconeogénesis. Ahí aparece la fosfenolpiruvato carboxilasa, la piruvato carboxilasa, y fíjense que la conexión es el oxalacetato, entonces para que se den cuenta. Además, también puede ser usado para la síntesis también de otros aminoácidos, ¿cierto? Algunas pirimidinas, que son las otras que se requieren para la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí el alfa-cetoglutarato lo usamos para la síntesis de purinas, ¿cierto? Y el oxalacetato para la síntesis de pirimidinas. Entonces, en resumen, ¿cierto? Este ciclo de Krebs se considera anfibólico porque hay 4 intermediarios, que son el oxalacetato, el citrato, el alfa-cetoglutarato y el succinil coenzima A, que son usados, ¿cierto? Para la síntesis de todas las biomoléculas, chicos. Miren, tenemos ácidos grasos, tenemos aminoácidos que luego van a ser usados para sintetizar proteínas, tenemos purinas y pirimidinas que van a ser usados para la síntesis de ácidos nucleicos y miren, tenemos aquí el fosfenolpiruvato a partir del oxalacetato para la síntesis de glucosa, un carbohidrato que es clave para el metabolismo energético. ¿Listo? Entonces hasta aquí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, espero que les haya gustado este
resumen así flash de ciclo de Krebs, lo más importante es que ustedes identifiquen dónde ocurre, cuáles son las reacciones importantes, en dónde es que se producen las descarboxilaciones, en dónde se producen los NAD, en dónde se produce la fosforilación a nivel de sustrato y cuáles son los puntos de regulación y finalmente pues esto de por qué se considera una ruta anfibólica. Entonces espero les haya gustado la charlita y pues nos vemos en nuestra próxima sesión.